Bueno, seguimos con el tutorial y ahora vamos a explicar voy a explicar cómo implementa, se sigue implementando para poder por fin visualizar una tabla, ¿de acuerdo? Yo ya tengo la tabla puesta dentro de la segunda vista. Ya tengo a la tabla, ya le he dicho quién va a implementar los métodos para darle información, para rellenar con datos y para gestionar sus eventos. A la clase que contiene, al controlador entero, no solamente el que contiene la tabla, que es todo este controlador, ya le he asociado un fichero H, que a su vez también es la clase que va a implementar los métodos para que la tabla, que además he asociado a través del IBOutlet, pueda abastecerse con información y gestionar sus eventos. Yo paré cuando me dice que tengo que meterle a crear dos métodos. Están asociados a la creación, al abastecimiento de la tabla con datos, como se puede ver a los UI Table View Data Source. Entonces yo ya voy a empezar a implementar esos dos métodos, por lo menos los voy a crear en código, ¿de acuerdo? Para eso no es necesario escribirlos enteros, sino que pongo una línea, control espacio y empieza a mostrar los distintos métodos existentes. Uno era number of rows in section, ¿de acuerdo? Que lo que significa en inglés es número de filas en una sección. Como por ahora solamente tengo una sección, y no voy a decirle más que una sección, que por defecto viene con una, le voy a decir que solamente tenga 5 filas visibles. Y por otro lado, tengo que implementar un método que se llama, también del table view, que es cell for row at index pass. ¿Qué es este método? Este método es el método que se va a ejecutar, en nuestro caso, 5 veces, porque hay 5 filas. Para cada fila, este método se va a ejecutar y va a devolver la celda que se va a visualizar en esa posición. Es decir, yo puedo crear una tabla con celdas de distinto tipo. Es decir, puedo hacer una tabla, ¿sí?, que tiene celdas variables, que no sea una única celda. Eso es mucho más avanzado, no lo vamos a hacer ahora. Pero lo que quiero que veáis es que este método se va a ejecutar 5 veces. Si yo cambio aquí y pongo 10, se va a ejecutar 10 veces. Cada vez que la aplicación entre por una fila, va a pedirle a este método que le diga qué celda mostrar en esa fila. ¿Bueno? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nos toca crear las celdas. Para ello, yo vuelvo al Make Storyboard, voy aquí a la derecha abajo, ¿de acuerdo? Y elijo lo que es un Table View Cell. Esto es un prototipo, es una celda prototipo. ¿Qué es una celda prototipo? Como dice ahí, es una celda plantilla. Esa celda se va a poder luego cargar a nivel de código y repetir la cantidad de veces que queramos para mostrar la información. ¿Qué información voy a poner aquí? Pues a mí ahora mismo esta celda está vacía. Yo puedo poner lo que yo quiera, cualquier elemento visual. Yo voy a poner, por ejemplo, un label y lo voy a colocar al lado izquierdo. Y luego voy a poner un botón. Recordar que es importante tener cuidado que caiga dentro de la celda. Lo voy a poner en el centro de la celda. ¿Qué hay que hacer cuando hacemos modificaciones visuales? Reset to suggested constraints. Siempre. No olvidar eso, porque luego puede aparecer errores y puede ser que no visualicemos los elementos. Si yo ejecuto esta aplicación por ahora, no hace nada, porque además tiene un error, que es aquí. Todavía no le estoy devolviendo la celda. El error que está tirando es que le estoy diciendo que le voy a devolver una celda de UI Table Cell, pero no le estoy devolviendo nada. Entonces, vuelvo aquí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues, lo que voy a hacer es intentar ver cómo hacer que el código pueda cargar esta celda y repetirla la cantidad de veces que yo quiera. Yo vuelvo al código y me pongo, mira, pongo a analizar lo que este método me da. Este método me da, por ejemplo, una referencia a la tabla que está haciendo, que vamos a abastecer con información, que por coincidencia, en este caso, es la misma que sale aquí, en mi tabla. Las dos son las mismas. ¿Por qué es coincidencia? Porque lo es vinculado. En muchos casos no se hace, en muchos casos, por ejemplo, ni se vincula.
No es obligatorio vincular o crear una variable vinculada, solamente si luego queremos hacerle modificaciones específicas. En el caso de las tablas no es obligatorio. En el caso de que no hubiese vinculado la tabla a ninguna variable, por aquí me entra la tabla que está ejecutando. Y es más atinado utilizar esta variable, la de TableView, que usar mi tabla. Por otro lado, también luego me da, la segunda variable que me da es una índice de la fila en cuestión. Si yo tengo aquí 5, ¿de acuerdo? Cada vez que se ejecute aquí, este método va a entrar indexPath con 0, indexPath con 1, indexPath con 2, etcétera, hasta llegar a 4, porque de 0 a 4, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a crear, lo primero que voy a crear es un ns integer, ¿sí? Que voy a guardar el row, ¿de acuerdo? La fila, y voy a sacar el indexPath row, ¿de acuerdo? Esto es equivalente a hacer indexPath.row, ¿de acuerdo? Son dos métodos para obtener la información de un voy a poner aquí una i para inicializar la información de una variable interna de un objeto. No olvidemos que esto es un objeto. Bueno, con esto ya tengo la fila. Puedo hasta guardar para hacer una impresión en consola, para ver a nivel control mío, para verlo yo. Puedo imprimir y decir, estoy creando la celda de la fila, y ahí pongo aquí un porcentaje de y row, ¿de acuerdo? Para visualizar esto. Entonces, siguiente paso. Ahora lo que voy a crear es un objeto de UITableCell, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que él quiere que devuelva? Lo voy a llamar cell, ¿de acuerdo? Y el último paso que voy a crear es referenciar o crear la celda a partir de la prototipo que yo ya he creado. O sea, yo he hecho un prototipo, es aquí donde yo llamo al prototipo y lo guardo como tipo cell. El último paso es devolver cell, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Este método lo que hace es reutilizar para poder ahorrar memoria. Esto es para ahorrar memoria. Tiene un método para cargar las celdas para que cada vez que entre por aquí, como va a entrar 5 veces, no cree objetos independientes, sino que sea un objeto compartido. ¿Okay? El objeto es la celda prototipo. Y para que este método funcione, necesita un nombre, un identificador que se asocie a la celda que queremos cargar. En este caso está escrito TableCell1. Yo lo voy a borrar ahora, lo voy a dejar vacío. Voy a ir al main storyboard. Voy a elegir la celda aquí a la izquierda o aquí, ¿vale? Voy a ir a la cuarta pestaña. No, perdona, no aquí. He elegido incorrecta. A la TableView Cell, ¿ok? Voy a ir a la cuarta pestaña, aquí a la derecha. Prestar atención. Y voy a poner aquí un identificador de reuso, que es exactamente lo que queremos hacer, reusar esta celda. Entonces, se le llama identificador de reuse, de reuso. Entonces, lo voy a llamar, por ejemplo, celda tabla 1, y ya está. Nada más. Este string, este texto, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí adentro, aquí. Y es ese el que va a usar para buscarlo en el storyboard, lo va a encontrar en base al nombre de él y lo va a cargar la cantidad de veces que entre por aquí. Para eso probamos, a ver cómo funciona. Y en un principio nos tiene que cargar 5, porque aquí puse 5 celdas con fila y botón. ¿De acuerdo? Estamos en la primera, hacemos presión, nos mueve a la segunda y como podéis ver salen 5. Label, botón, label, botón, label, botón. Es decir, que funciona bien. Vais a ver aquí que además en el log de acá abajo sale que estoy creando la celda de la fila 0, estoy creando la celda de la fila 1, estoy creando la celda de la fila 2 y 4, hasta 5 veces desde 0 a 4. Perfecto.
Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, para la siguiente parte vamos a ver cómo podemos personalizar más todavía la celda.